Israel trata de recuperar el control sobre todo su territorio tras el ataque del grupo terrorista Hamas, que ha dejado más de 1000 muertos, centenares de ellos jóvenes que participaban en un festival de música cerca de la Franja de Gaza. Se trata del peor ataque contra civiles en la historia del Estado de Israel. Las autoridades advierten de una ofensiva sin limitaciones, corta los suministros en la zona palestina y desaloja las localidades más cercanas. Israel calcula que los terroristas han hecho rehenes a más de 100 personas, pero Hamas dice que son muchas más. Los combates continúan en el territorio, pero no se descarta que se extienda al Líbano y Egipto. Pero bueno, lo fundamental es atender a la información, porque hay que decir que la brutalidad, se trata de un ataque militar, evidentemente organizado por Irán. Esas milicias existen por Irán, la dictadura de la Franja de Gaza, es porque Irán tiene allí a los tipos, imagínense los ayatolás, gente liberal, en un régimen de terror. No existe ninguna causa palestina, existe la instrumentación de los palestinos por parte de los países árabes que lo necesitan por asuntos internos. Son la mano de obra asesina o muerta que vienen utilizando, pero vamos, desde la fundación del Estado de Israel y del Estado palestino que no quisieron crear. Porque conviene recordar que en el mismo acto en que la ONU acepta o celebra o certifica la fundación del Estado de Israel, crea, acepta o certifica un Estado palestino que no dejaron crear los países árabes, porque querían matar a los judíos, o como dicen literalmente, echarlos al mar. Ese es lo que dice la fundación de Hamás, en el estatus fundacional, que Israel existe hasta que, cumpliendo las enseñanzas del profeta, se ha exterminado en la yihad. La yihad es que o te conviertes o te matamos, o simplemente te matamos y a ver si ya Alá te perdona. Esta es la realidad. Yo hoy escribo en El Mundo, vamos a ver, datos históricos. El Estado ocupa es el que entra en una casa que no es suya, está en un sitio que no es suyo, que es de otro. Bueno, hace 3000 años, 3100 años, para ser precisos, 1100, 1200 antes de Cristo, ya están las primeras pruebas escritas de reinos judíos, básicamente Judá e Israel, en la tierra de Canaán, que es como llamaron los que huyeron de Egipto a la tierra prometida, guiados por Moisés, etcétera. Eso tiene una parte mítica y otra parte real, que es que estaban allí, en torno a la ribera del Jordán, a veces a la derecha, a veces a la izquierda, y a veces en las dos. Y a la izquierda están los dos reinos, Judá e Israel. Son los 12 hijos de Abraham, de donde se supone que vienen todas las religiones. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaac, Zabulón, José y Benjamín. Antiguamente, cuando había memoria, esto nos lo aprendíamos. Te repito, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaac, Zabulón, José y Benjamín. No, lo digo para que Álvarez se entere de algo. Llevan 3000 años. Hasta el año, más o menos, en Adriano es como del siglo I, bueno, pues hace unos 2000 años es cuando destruyen el último estado de Israel, los romanos. Y empieza una diáspora. Ya habían tenido otra en Babilonia, famosa, y volvieron. Y luego hay una rebelión, una guerra que dura 3 años. La estudia Flavio Josefo en La Guerra de los Judíos, que se llama así, se puede comprar en las librerías. Los pocos que saben leer en el Consejo de Ministros, pues podían verla. Si no vas a Amazon, Flavio Josefo, La Guerra de los Judíos. Hace 2000 años. Es que Israel agrede, ¿cómo que agrede? Israel ha sido agredido desde que se fundó. ¿Qué pasa? ¿Que los judíos no tienen derecho a un Estado? Es que los palestinos, vamos a ver, cuando Flavio Josefo escribe La Guerra de los Judíos, de Roma contra los judíos, es que había judíos. Estaban en Jerusalén. O sea, Mahoma tardaría 700 años en nacer. ¿Pero qué nos cuentan? ¿Pero qué nos cuentan? Pues mentiras, una detrás de otra. Siempre, con Arafat era un monigote de la Unión Soviética. ¿Contra qué lo usaban? Contra Israel, aliado de los Estados Unidos. Como estaba la Unión Soviética, ¿dónde se entrenaban? En el Valle de la Bekaa del Líbano. ¿Quién más se entrenaba allí? Los etarras. Son compañeros de armas. Son asesinos. Es que esta es la realidad. Y dice Pitita,
que hay los bombardeos indiscriminados. Que se puede discriminar el bombardeo. Pero resulta que la fábrica de armas que destruyó ayer Israel estaba debajo de la mezquita. Que sus arsenales están en los hospitales. Porque estos cobardes utilizan la carne de cañón palestina, desprecian a sus hijos, los prefieren muertos, por lo visto, antes de que vivan en paz con los judíos. Al fondo siempre el antisemitismo, siempre. Por eso hay que estar con Israel y con los judíos, y contra esta gentuza. Y tan gentuza son los violadores como los que apoyan a los violadores, los degolladores como los que apoyan a los degolladores. Todas las guerras las han iniciado contra Israel desde 1948. El Estado palestino, que ahora esta pandilla de lerdos dicen que debe reconocer Sánchez, pero ¿qué Estado palestino? Somajaderos. ¿Pero qué Estado palestino? Si el Estado palestino lo funda la ONU y se niegan los países árabes a crearlo, porque eso supondría respetar el Estado de Israel. A ver, flaquito, entérate. O sea, nunca ha habido Estado palestino para no reconocer al Estado de Israel, porque quieren acabar con lo que Hitler dejó a mitad. Esto lo sabe cualquiera. Todas las guerras han sido de invasión de Israel. Israel ha acabado venciéndolos, a veces de milagro. Pero por una razón, porque si pierden los matan a todos. Ya se ha visto. Ya se ha visto. Dice que están como piojos en costura en Gaza. Hombre, es muy sencillo. No sé cómo estarán los piojos, pero todos los días 30.000 van a trabajar a Israel. Pues si no, no tienen con qué. Hace 18 años que Gaza está bajo la dictadura de Hamás. Israel se retiró en 2005 de Gaza. Terreno que había conquistado después de la enésima invasión de Israel por los países limítrofes. Siempre lo invaden, al principio ganan y al final acaban perdiendo. En todas las guerras. Ha habido 5 grandes guerras. Y Ariel Sharon fue uno de los generales en la guerra de los 6 días y en la del Yom Kippur, siendo primer ministro, obligó a retirar hasta los colonos, pero a punta de pistola, de ametralladora, para abandonar Gaza. Es mentira que Israel quiera conquistar territorios. Israel lo que quiere es que lo dejen en paz. ¿Para qué quiere esos territorios? Pero si son basura. Vamos a ver, toda la operación genocida, esta sí que es genocida, porque matar a un pueblo, a gente por el hecho de pertenecer a ese pueblo, de los de Hamás, va precisamente a evitar que se reconozcan los dos estados. ¿Por qué? Porque la operación Abraham, que organiza Trump en Estados Unidos, tiene éxito en Marruecos, el precio es el Sahara, que Sánchez paga cómodamente, y otros países. Y el que iba a firmarlo era Arabia Saudí, que es el país más importante dentro de la rama suní del Islam. La otra rama, la chií o chiita, es la de Irán, que es minoritaria, pero es Irán. Bien. Y para cargárselo, se masacran judíos para que, con la costumbre de disfrutar cuando matan a judíos, pues salga la masa a la calle, alentada, por supuesto, desde las mezquitas, para disfrutarlo. Porque disfrutan, lo celebran, cantan. Cuando el 11 de septiembre también salieron en los territorios palestinos, salieron a cantar y a celebrar que habían matado a todos los que murieron en las Torres Gemelas. Este es el percal, ese es el personal, los pobres víctimas. Dice Belarra, la ministarra. Pero vamos a ver, nadie le ha dicho a Sánchez que lo que él dice es precisamente lo que dice Estados Unidos y a lo que se niega Irán y por lo que ha hecho esta atrocidad Irán, para que no lo haga Arabia Saudí como Marruecos. Bueno, pues Marruecos, como Turquía y otros países musulmanes. Reconocer el Estado de Israel. Pero es que no se da cuenta de lo que dice. Yo creo que no se da cuenta. O sea, como es que un fraude, es analfabeto, con pintar la moneda, hacer caritas. Y eso sí, dice que va a dar más dinero. Más dinero jamás. ¿Para qué? Para machetes, para degollar, cuchillos, pistolas, para violar niñas, que es lo que hacían con las pistolas. Pero ¿cómo que más dinero? Más dinero para Hamás. ¿A quién le entregas el dinero? A los terroristas.
¿Para qué? Para que maten a gente en España. Se calcula que hay 300 islamistas por ahí sueltos por España. Cualquier día entrar en una iglesia a la hora de comulgar, pues como Pitita entró a la hora de comulgar en la capilla de la Complutense. Arderéis como en el 36, esto no arderéis, esto es te degüellan. Israel se retiró en 2005, hace 18 años, y se lo encargó la Autoridad Nacional Palestina. ¿Por qué no se llama Estado palestino? Porque Arafat no quiso. Porque en los acuerdos de Camp David, con Clinton de intermediario, llegaban a un acuerdo y había ya un acuerdo. El Estado palestino como tal y el Estado de Israel como tal se daban la mano, vivían armoniosamente y los palestinos vivirían del Estado de Israel. Han sido incapaces de crear absolutamente nada y reciben cantidad de dinero inmensa. Se dedican a las armas, al terrorismo y a machacar a las mujeres y a adoctrinar a los niños. Y al final Arafat no quiso porque dijo que lo mataban los suyos, que es lo que siempre ha pasado. ¿Dónde está la conquista de territorios? Si se fueron de Gaza. Y si es que hay una gran densidad de población, pues es muy sencillo. A Egipto, a Irak, a Irán, que es inmenso. Ah, que tienen que trabajar en Israel. Oye, pues entonces que agradezcan, ¿no? Esta gentecilla, todos estos pijos ricos, odian a los judíos. Y se inventan el pueblo palestino. ¿Dónde está? Dice que se reconoce el Estado palestino. No existe el Estado palestino. Hombre, se lo puede inventar este gobierno, como la memoria democrática. El Estado palestino no existe porque los países árabes lo han impedido, se han negado, desde 1948. Esta especie de papa del colesterol que desde ABC defiende Putin y cualquier basura, debería saber que si quisiera, no fuera mentira lo que dice. Es un mentiroso pomposo, pero mentiroso. Y Israel quisiera territorios, pero vamos a ver, si conquistó la península del Sinaí, estaría directamente en el canal de Suez. Y la conquistó y la devolvió. Conquistó media Jordania y la devolvió. Conquistó Gaza y la devolvió. ¿Y quién manda en Gaza? La dictadura de Hamás. ¿Y allí qué es lo que pasa? La dictadura de Hamás, que es Irán, y España con Irán, que han asaltado un país donde se estaba celebrando y han matado a 1.300 personas, el equivalente con la población de Israel y con el 11 de septiembre en Estados Unidos. Es como si en Estados Unidos hubieran sido asesinadas 38.000 personas. 38.000 personas. Son 1.200, ya 300, porque los heridos graves van muriendo, las violadas van falleciendo, etc. Y la respuesta del gobierno de España, a través de una de sus ministras más titiriteras, la que iba con un mantón palestino, es llamar genocida a Israel. A Israel. A los judíos, que son los que han padecido el holocausto. Ah, que no ha habido ningún holocausto, vale. Ah, no, que tampoco han matado bebés, pero no los degollaron a todos. Ah, ese es el detalle. ¿Cuántos había degollados? El primero que salió diciendo que eso era una versión israelí fue el antiguo yerno de Pedro J., del artista antes conocido como Pedro J., la escoria progre española. Al-Fatah, que es la organización terrorista de Arafat, perdió unas elecciones que fue la condición que puso Sharon, y seguramente se equivocó al abandonar el territorio de Gaza. Es tan enorme el genocidio que en menos de 20 años se ha triplicado la población. El genocidio es enorme, como siga el genocidio adelante, bueno, pueblan la tierra. Todo mentira, todo mentiras antisemitas, todo mentira. Vivimos en el reino del embeleco, de la fábula, de la trola, con el primer embustero del reino, con fraude. Pero ¿cómo que ocupa? Ocupas esta tarada en el Consejo de Ministros siendo una lerda terrorista. O sea, el gobierno respalda el terrorismo, respalda a los violadores, respalda a los descuartizadores,
respalda a los carniceros que abren el vientre de una embarazada para que se vea la muerta y el bebé muerto. Este es este gobierno. Entonces tú tienes que echar a una monstrua que hace eso, pues tienes que echarla del gobierno. No, señor, porque Sánchez es un déspota con los ciudadanos, pero con los votos que necesita, vamos, no es que sea cobarde, es un trapo de fregar húmedo. Vamos a ver, el Estado palestino se funda, lo crea la ONU el mismo día que crea el Estado de Israel. ¡Solerdos! ¡Solerdos! Año 46, formación, 46-47, votaciones en la ONU y tal. Se crea el Estado de Israel y el Estado palestino. ¿Qué pasa? Que los árabes no admiten la existencia de un Estado judío, porque es judío. Y el mismo día de la proclamación no proclaman el Estado palestino y 5 países invaden Israel. Nunca han permitido que exista un Estado palestino. ¿Por qué? Porque es la carne de cañón de todos los gobiernos árabes corruptos, ladrones, violentos, repugnantes, antidemocráticos. Vi ayer, y la vi 2 veces, porque no me lo podía creer, la comparecencia del presidente del gobierno en defunciones. Porque funciones de presidente no hace. Una ministra del gobierno se manifiesta a favor, expresamente a favor, de los asesinos, torturadores, violadores y secuestradores de más de 1.200, llevan 1.300 civiles, bueno, jóvenes, niños, ancianos, judíos, y por lo tanto, pues dignos de ser asesinados, vamos a ver. O sea, que esta es la conclusión al final. ¿Pero de qué se quejan los judíos? Porque los maten. Que es increíble. Pues no se quieren vengar. Oye, si fueran norteamericanos, pues cuando el 11 de septiembre, que mataron a mucha menos gente en relación con la población de Estados Unidos, son más de 350 millones, Israel son 9. 1.300 llevan y siguen contando. Asesinados, violados, etcétera. Pero son judíos. Y los judíos, para la izquierda, estorban. Y para la extrema derecha, ultracatólica, tipo Juan Manuel de Prada, también. Estorban. ¿Por qué? Porque son judíos. El antisemitismo no es nuevo, es el chivo expiatorio de casi cualquier cosa. Pero uno de los países más antisemitas, que es Rusia, en general el este europeo, pues hizo una vez un informe para el zar. Cuando yo hice el libro este de Memoria del Comunismo, pues me lo empapé. También ahí una vieja novela, una novela del 19, la convirtieron en los protocolos de los sabios de Sion, lo reescribió la Ojrana, que era la policía política del zar. Y en el informe sobre los pogromos decían, vamos a ver, lo único que quieren es violar judías y matar a los judíos, pero robándoles. Si les roban, bueno, pues ya los matan menos. Y violar judías siempre. Y esos son los pogromos, y eso es lo que han hecho esta gentuza a la que apoya este gobierno. Porque lo de ayer fue tremendo. O sea, el presidente del gobierno no solamente no desautoriza a una tía que va en el momento en que están todavía identificando los cadáveres, viendo las monstruosas violaciones, atrocidades, atropellos, cómo han triturado esos cuerpos jóvenes, esta pandilla de hijos de la perra, de quien sea, cuando están en pleno luto, a decir que hay que ver qué genocida es Israel, y le acaban de matar por ser judíos e indefensos a más de 1.000 personas. Y el culpable es Israel. Es que invade territorios, pero ¿cómo que invade territorios? Vamos a ver. Todas las guerras que ha tenido Israel, todas han sido provocadas por sus vecinos para exterminarlos. Para terminarlo, dicen abiertamente, lo que Hitler dejó a medias. Eso se hartan de decirlo. En el momento en que veíamos las imágenes de esa niña desnuda, destruida, hecha polvo, con un brazo y una pierna rotos, a la que escupían, en el Parlamento de Irán se levantaban diciendo muerte a los judíos, muerte a Israel. Esa es la realidad. Y ayer sale el modorro del presidente, que es de la genealogía de los modorros, que es una pieza satírica de Quevedo, genealogía de los modorros. Aquí los modorros se sientan todos en el Consejo de Ministros.
menos la de defensa, que esa es Judas. Eso es peor, Iscariote. Pero cuando una ministra de un gobierno habla, o la echan del gobierno, o como ella además ha presumido, habla el gobierno. El gobierno de España llamó Estado ocupa y genocida al Estado de Israel. Mientras en Israel, pues enterrando a los muertos. Es la primera vez que se ven muertos judíos. Los judíos tienen a gala no mostrar nunca a sus muertos, como Estados Unidos. Nunca mostró los cadáveres de las Torres Gemelas, ya que había. Aquí hay cientos. Pero como han sido los propios asesinos y violadores los que han subido a las redes su fechoría, pues los vemos. Esta es la verdadera cara del terror. Estos son los amigos de Podemos y de Sánchez. Esta es la realidad. Son los socios de estas bandas de asesinos y violadores. Irán es pieza fundamental para el cártel de Puebla y para Putin. Los drones de Putin para matar a la gente en Ucrania los pone Irán. Y el otro día va Blinken, que si es más tonto nace oveja, y además es un imbécil integral. Biden por lo menos está muerto, tiene esa excusa, es momia. Pero el otro parece que está vivo. Y hace muy poco, hace 20 días escasos, estaba en Irán para unos prisioneros que tienen allí. Ahora ya dicen, todos estos rehenes, en cuanto caiga una bomba iremos matando a uno, pues si tiene a 130. En España ya sucedió con Miguel Ángel Blanco, con Ortega Lara, y el gobierno de España no cedió. ¿Cuánto va a tardar el gobierno de España en decirle a Israel que ceda? ¿10 minutos? ¿10 horas? ¿10 días? No más, ¿eh? Un gobierno que no es un gobierno, que es una banda, que es la banda de Sánchez. Y en esa banda el antisemitismo es casi una contraseña. No pudieron remediarlo. Antes de saber siquiera el número de muertos, ni las violaciones, ni los secuestros, ya estaban apoyándolo. Es que son así. Y estos son los que han impuesto su política al gobierno del infame felón, del traidorazo. Nosotros publicamos en Libertad Digital casi de inmediato 2 artículos de Enrique Navarro, que es un experto en seguridad internacional, de Carmelo Jordá. Esto es una operación de Irán, a la que la vida de los suyos le importa todavía menos que la vida de los demás, para molestar, obstaculizar el reconocimiento de Israel por Arabia Saudí, como han hecho Marruecos, Túnez y otros países en la órbita norteamericana. Debo decir que lo lógico ahora, y por eso es el ataque, es que se frene ese reconocimiento, porque lo que quiere Irán es que Arabia Saudí aparezca al lado de los judíos. Y esto es toda la operación. No crean que hay nada más. Es el orgullo de unos psicópatas a los que Francia puso en el poder. Khomeini estaba en Francia. Y a los que Estados Unidos, su aliado, el Shah, infinitamente menos malo que lo que vino después, abandonó y recorrió el mundo por ahí dando tumbos hasta que murió. Mientras Francia hablaba de Khomeini como un hombre íntegro, austero, que no tiene corrupción. Le parece poca corrupción ahorcar, como contó Oriana Falachi, ahorcar de grúas en estadios de 70.000 personas a los homosexuales por el hecho de serlo. Bueno, pues ese régimen es el que ha pagado la televisión de Pablo Iglesias Turrión.